¿Alguna vez se han preguntado por qué Dios dice en su palabra no matarás? Pero algunas historias de la Biblia narran que él mismo le instruía a Israel que invadiera, que conquistara ciudades y que matara a sus hombres de guerra, a esos ejércitos. Pero lo raro es esto, que hay ocasiones en que Dios le instruía al pueblo que no dejara con vida a nadie. Es decir, que Israel llegaba, conquistaba, tenía victoria en alguna ciudad y luego mataba a los hombres de guerra, pero también a los civiles, a los hombres, a las mujeres y a los niños. Y a algunas personas les cuesta entender eso, como un Dios de amor, como un Dios de paz, un Dios santo que dice no matarás, como es que en algunas historias sí permitía y hasta ordenaba él que se llevara a cabo esa conquista militar y matando a gente, quizás no solo a los ejércitos, sino a los civiles, como ya lo dijimos. Un ejemplo de esto está en Deuteronomio capítulos 2 y 3, donde Moisés está recordándole al pueblo por dónde han pasado y lo que han hecho en el desierto. Y él recuerda esta victoria contra estos dos reyes, Sehón de Hesbón y Og de Basán. Eran dos reyes que habitaban en tierras al otro lado del Jordán, es decir, antes de pasar la tierra prometida. Fueron las primeras victorias que Dios le dio al pueblo de Israel. Y cuando combaten a estos reyes, dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio 2 y Deuteronomio 3, Moisés recuerda que conquistaron absolutamente todo y mataron a todos. Dice que solo al ganado dejaron con vida y se lo quedaron, pero de ahí dice que arrasaron con hombres, con mujeres y con niños. ¿Por qué el Señor permitiría esto? ¿Cómo podemos responder? ¿Cómo podemos explicar esta aparente contradicción entre el no matarás y los asesinatos o las conquistas que se daban cuando Israel tomó la tierra prometida? Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que Dios es un Dios santo. Y como Dios santo, Él tiene derecho a castigar el pecado y la maldad de la humanidad. Él es el Señor, Él es el dueño de este universo, Él lo creó y Él, si Él lo considera, Él puede castigar. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Normalmente, cuando esta situación ocurría, se trata de naciones que habían rechazado el arrepentimiento por muchos años. Se trata de naciones paganas, naciones idólatras, que le habían dado la espalda a Dios. Dios les mandaba profetas, por ejemplo, el profeta Jonás, que fue enviado a Nínive, que es Asiria. Es decir, Dios se encargaba de mandarle profetas que le predicaran y que lo llamaran al arrepentimiento, aún a estas naciones paganas. Dios los había tolerado y soportado por muchos siglos, pero estas naciones paganas no solo no se arrepentían, se trata de naciones que eran malvadas contra su propia gente. Por ejemplo, está muy documentado que ellos llevaban a cabo sacrificio de niños a sus deidades, a su dios Baal, por ejemplo, pasaban a sus hijos por el fuego, lo documenta la misma Biblia y los historiadores. Tenían prácticas sacrificiales de niños, de mujeres, es decir, ellos mismos estaban constantemente ofendiendo a Dios y masacrando a su propia población. Por supuesto, eran naciones donde se practicaba toda clase de injusticias, de orgías, de desórdenes hasta sexuales, homosexualismo, actos de idolatría. Entonces, por años Dios tolera a estas naciones, pero de pronto Él decide que es momento de juzgar a estas naciones. ¿Quién le puede decir algo al Dios de la tierra y de los cielos, al Dios del universo? ¿Quién le puede decir, momento, qué estás haciendo, cómo estás juzgando? Si Él es juez sobre la tierra y sobre toda la humanidad. Él es el creador, Él es el dueño. Y Él ha decidido tomar a Israel como un instrumento para juzgar a la humanidad, pero al mismo tiempo para traer a través de Israel la salvación para todo aquel que crea. Así que si estas naciones se arrepentían, si estas naciones escuchaban, por ejemplo, Dios nunca llega de un solo a destruir estas naciones. Usted puede ver que lo que Dios le decía a Israel es, mira, andate por este camino y cuando llegues donde el rey Sehón, por ejemplo, le vas a decir, no quiero pleito, yo solo quiero pasar, no me voy a desviar ni a la derecha ni a la izquierda, mi alimento te lo voy a comprar por dinero, déjame pasar por tu territorio. Y en serio lo iban a cumplir, pero Dios había hecho que el corazón de estos reyes se endureciera y estos reyes
le decían, pues no vas a pasar por acá, y ponían en peligro, amenazaban la seguridad del pueblo de Israel. Si pasas por acá te matamos, y salían con hombres de guerra. Entonces ahora Israel ya está actuando en legítima defensa, está protegiendo la integridad de su pueblo, tiene que actuar, y actúan, recordemos que es el contexto de una guerra. Cuando Dios dice no matarás, en el mandamiento él se está refiriendo, no se refiere a toda clase de muerte, ¿verdad? Sino que se refiere específicamente al pecado de asesinato por enemistad, asesinato por odio, asesinato por un corazón pecaminoso, asesinato con premeditación, con alevosía. Es decir, si hay un asesinato de esa manera, es duramente juzgado por el Señor. Pero no está prohibiendo, por ejemplo, cuando la policía tiene el arma y tiene que hacer justicia y matar al malhechor. En Romanos 13 vemos claramente que la ley dice, no en vano lleva la espada, dice. Así que teme y no lo provoques, porque si no es instrumento divino. Es decir, de esa manera la policía, por ejemplo, tiene autorización divina para poner orden en la sociedad utilizando la fuerza letal. Lo mismo los ejércitos de los países, ¿verdad? Y aquí recordemos que entonces se trata del contexto de una guerra. Israel está en guerra con estas naciones. Dios le ha ordenado que sea instrumento suyo para conquistar estas naciones, pero Dios lo está haciendo porque está juzgando a estas naciones impías. También debemos de tomar en cuenta que hay una frase que se utiliza, que es una frase literaria, ¿verdad? Cuando dice, y entonces acabaron con hombres, mujeres y niños y no dejaron nada, ¿verdad? Y muchas veces simplemente es una figura literaria para decir que tuvieron victoria total sobre la ciudad. Y no necesariamente se refiere que eran asesinos a sangre fría que mataron a todos los pobladores ahí. Pero cuando sí se da de esa manera, debemos recordar eso, que es un juicio de Dios llevado a cabo con mucha paciencia a lo largo de muchos años. Es un Dios santo que tiene derecho de hacerlo. No está transgrediendo el mandamiento de no matarás. Y recordemos que se trata de un pueblo de Israel que fue instrumento de Dios y que daba la opción de rendirse a estas naciones o de pasar pacíficamente. También vemos en Deuteronomio 2 y Deuteronomio 3 que varias naciones, Dios le dijo a Moisés, no toques a estos, no toques a Edom, porque la tierra de ellos no te lo doy. No toques al otro país, la tierra de ellos no te lo doy. Es decir, Dios distinguía entre aquellos pueblos que sí se habían arrepentido o aquellos pueblos que eran, digamos, parte secundaria del pacto, como Edom, ¿verdad? Que venía siendo un pueblo hermano del pueblo de Israel. Así que no tenemos un Dios que se contradice, no tenemos un Dios malo, insensible, no tenemos, como algunos escépticos o ateos dicen, un Dios asesino, ¿verdad? Sino que es un Dios santo, es un Dios justo, la paga del pecado es muerte, pero sobre todo es un Dios que ofrece arrepentimiento, ofrece misericordia, ofrece perdón y restauración. ¿Cómo podemos concluir este video aplicándolo a nuestra vida? Ese mismo Dios santo ha tenido mucha paciencia para contigo. Él está llamando a todos los hombres y mujeres a que nos arrepintamos y vengamos delante de Él con un corazón contrito y humillado, un corazón humilde que reconoce su pecado y su necesidad de Dios. Si así lo hacemos, podemos esperar la paz de Dios, la restauración, el perdón y el gozo. Dios se convierte en aliado y en amigo de uno. Es un amigo fiel que nunca nos dejará. Aunque le fallemos, el Señor estará ahí. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Y Él nos va a restaurar en su totalidad. Podemos confiar en eso. Pero por otro lado, este mensaje también tiene su lado duro. Y es que tenemos un Dios santo. No se puede jugar con el pecado. No podemos esperar que nos vaya bien si no nos arrepentimos de corazón. Él es paciente y ha tenido mucha paciencia para con nosotros. Pero llegará el día del juicio de Dios. Quizás usará un instrumento humano, un problema, una prueba, una enfermedad, o simplemente será el juicio directo que Él va a hacer el día del Señor, que es el día final, cuando el Señor venga y castigue la maldad de la humanidad. La Biblia sí habla del castigo eterno. La Biblia, yo sé que no es popular este tema, pero es necesario. La Biblia sí habla del infierno y por eso es necesario
que los momentos que estamos viviendo, no sé si alcanzan a oír la ambulancia allá al fondo, pero estamos viviendo momentos durísimos como país y como universo, como mundo. Ya no es tiempo de caminar lejos de Dios. Es tiempo de volver al Señor con un corazón arrepentido. Porque el juicio de Dios, el castigo eterno, el infierno, son una realidad. Pero Él nos está llamando. Él nos está diciendo, vengan a mí, los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. No retrases más tu decisión. Abandona esa vida de pecado. Ven al Señor con un corazón arrepentido. Cree que Él dio a su Hijo en sacrificio por tus pecados, que Él resucitó, que Él hoy está vivo y Él te ha puesto este video en el camino. Ven a Jesús, no tardes. Él te espera con los brazos abiertos.